Sí, ¿qué tal, Edgardo, Marco? Bueno, un saludo ahí a todo el equipo de ABC y a toda la audiencia. Bueno, Presidente, te quería consultar antes de entrar en materia de Asunción y las negociaciones dentro de lo que implica la Mesa de Asunción, Unidos por Asunción, digo bien. En tu carácter de ex parlamentario, como también formaste parte de la comisión bicameral y ahora como presidente de Patria Querida, ¿cómo están viendo el desarrollo del presupuesto general de la Nación para el próximo año? No sé si hay alguna arista puntual que ya analizaron como partido, como nucleación política. Ayer vi que la diputada Rocío Vallejo hizo mención al caso Salud por este convenio con el Instituto Cardiológico de Corrientes, pero me llamó simplemente la atención si es que, no sé, como partido político están observando el desarrollo del estudio y si hay alguna particularidad que ustedes, en donde ustedes se están enfocando. Y a ver, el tema del presupuesto realmente es bastante complejo, pero en general el presupuesto lo define el Ejecutivo, ¿verdad? El Congreso, eh, a mí me tocó ser los 5 años que estuve como senador, miembro de la bicameral de presupuesto. Y el primer objetivo no era, digamos, ni tratarlo ni mejorarlo, sino no empeorarlo, digamos, ¿verdad? Yo recuerdo que siempre en la primera sesión, mi primera moción siempre era respetemos el tope monto que envió el Ejecutivo y el tope fiscal, digamos, porque si uno abre ahí como la caja de Pandora dentro del Congreso, el presupuesto puede terminar cualquier cosa en montos, ¿verdad? En valores, ¿verdad? Se puede aumentar, no sé, 100 millones, 200 millones, 300 millones de dólares. Y ese es un peligro muy importante, ¿verdad? Entonces, una vez que uno tiene aprobado ese tope, después los montos que se pueden, digamos, de alguna manera mover un poco hacia arriba, hacia abajo, ya son menores, digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo el proceso, de hecho, del presupuesto, ya no sé cómo se hacía, digamos, antes, pero por lo menos en los años que yo estuve, no es muy significativo el trabajo de alguna manera del Congreso para cambiarlo, para mejorarlo. Como decía, ahora, mi principal objetivo era no empeorarlo y no aprobar un presupuesto después que no ponga en riesgo la finanza del país o que pueda ser perjudicial, ¿verdad? Ujú. En este particular, por lo que pude ir leyendo por la prensa además, fue un poco de lo mismo, digamos. Ahora no hay plata para esto, no hay plata para los aumentos, el tope que envió el gobierno de alguna manera se mantiene, leí algo así de 10 12 millones de dólares, que obviamente dentro de 14 15 mil millones de dólares es un monto insignificante, ¿verdad? Y por otro lado, también aprovechando el Congreso, no sé si me pasa a mí, porque salí, digamos, del Congreso, pero como se volvió una mayoría tan aplastante y sobre todo no dialogante, digamos, el Partido Colorado en ambas cámaras, pero ahora en este periodo legislativo también en la Cámara de Senadores, es como que se perdió el debate que había en el Congreso, ¿verdad? El debate, las discusiones, las posiciones, inclusive las posiciones políticas, ¿verdad? Porque como lastimosamente hay poca fuerza opositora en números, ¿verdad? Entonces se cierra el debate, se aprueba, se deja sin quórum. Y eso obviamente daña terriblemente la República, ¿verdad? El funcionamiento en sí de la República, ¿verdad? Eh, Pero bueno, es lo que nos toca en este periodo legislativo y tenemos que ver como partidos políticos de revertir eso en el 2028, ¿verdad? Claro, claro. Uno dice daña la República en el sentido de la discusión, de enriquecer el proyecto, porque el Partido Colorado, es cierto, tiene mayoría ahora, pero se entiende o se supone que los resultados serían más auspiciosos en materia de seguridad, en materia de salud, gestión, en materia económica, porque prácticamente no hay oposición al presupuesto que trae el Ejecutivo hasta el Congreso Nacional.
en la práctica no vemos eso, en la calle por lo menos no vemos eso. ¿Por qué se da esa situación? No, yo creo que la oposición dentro del Congreso en una república y cómo está estructurada la Constitución en Paraguay es muy necesaria y muy sana para el país, digamos. O sea, la discusión, el debate, el diálogo son muy sanos porque ahí generalmente se mejoran los proyectos, se alertan, muchas veces hasta de equivocaciones, ¿verdad? De redacción de proyectos de leyes, ¿verdad? En cambio, cuando uno tiene una mayoría tan abrumadora y sobre todo no está dispuesto a dialogar, a discutir, a debatir, se aprueban cosas prácticamente muchas veces sin sentido, con errores. Entonces, ese es un perjuicio, ¿verdad? Yo no sé si es la percepción de ustedes también, pero por lo menos la mía y dentro de Patria en general, sobre todo la Cámara de Senadores, que a mí me tocó estar más de cerca, cayó mucho el nivel de debate, de discusión, no solamente el nivel en calidad, sino también, digamos, en cantidad. O sea, no sé, cuando a mí me tocó estar en el periodo legislativo, habían grandes discusiones, habían fuertes oposiciones, ¿verdad? Habían también algunos personajes con caracteres bastante fuertes, ¿verdad? Y se enriquecía el debate y obviamente se conversaba, se llegaba a acuerdos y demás. Pero bueno, creo que en este periodo legislativo eso disminuyó un poco. También se vio mucho transfugismo político, ¿verdad? Sí. De muchos lados, ¿verdad? De Cruzada Nacional, de propio Patraquería, ¿verdad? Que metimos un senador que finalmente fue Honor Colorado, del Encuentro Nacional, la expulsión también totalmente inconstitucional de Katia, inconstitucional digo porque aprobaron un reglamento unos meses antes que ellos mismos no cumplieron, el reglamento tiene rango constitucional. Entonces el deterioro de la Cámara de Senadores, por lo menos a mí me tocó vivir más de cerca, nosotros por lo menos vemos como importante, casi que perdió importancia dentro del andamiaje, digamos, de la República, ¿verdad? Y eso obviamente no es sano, ¿verdad? O sea, uno tiene que discutir las leyes, debatir las leyes, aprobar propuestas, inclusive que no son del oficialismo, si las propuestas son buenas, ¿verdad? Claro. Pero al haber números así tan aplastantes, digamos, de 28, 30 colorados y aliados a colorados versus 12, 15 opositores, obviamente se pierde mucha calidad de debate y mucha calidad legislativa, ¿no? Claro, presidente, otro aspecto de esta cuestión es que lo que yo hablaba con algunos colorados y acá hemos hablado, entrevistado a algunos de ellos y admiten que el otro aspecto de la cuestión es que Santiago Peña no tiene excusas para llevar adelante su administración de la manera que él quiera, porque él no puede decir que el Congreso le traba, no, él mismo admite, me aprobó todo, o sea que si él no hace bien las cosas es por su propia responsabilidad, no porque nadie le pone trabas. Ahora, yendo a nuestro tema que te queríamos preguntar, presidente, en Asunción la elección es clave el año que viene, la oposición tiene conciencia de eso y hay este intento de unidad en una mesa donde se busca sacar un candidato de consenso. Patria Querida ya definió su apoyo a Soledad Núñez. Y hay algunas diferencias porque los otros candidatos, Agustín Saguier, Joana Ortega, la diputada, dicen que, bueno, de alguna manera esto que ya se está anticipando una especie de imposición de Soledad Núñez. ¿Cómo ves la situación de la oposición en este momento y el por qué Patria Querida se decide ya por apoyar a Soledad Núñez en este momento? Sí, bueno, lo primero, Marco, que creo que es muy importante, que hay una conciencia política importante de llegar todos juntos, ¿verdad? Casi te diría como nunca. Se comenzó a trabajar 2 años antes de las elecciones, ya en octubre, noviembre del año pasado, con todas las fuerzas políticas, ¿verdad? PLRA, Pachaquería, bueno, todas, inclusive partidos en formación, que ahora yo creo que es partido político, también el partido en formación del senador Nakayama. Somos cerca de 15 sectores de Asunción, partidos, movimientos que estamos trabajando hace más de un año
como decía, 2 años antes de las elecciones. Entonces yo creo que ese es un gran avance, ¿verdad? El poder conversar con tiempo. Generalmente lo que pasa en las elecciones, uno se va preparando y comienza a conversar 6 meses, 4 meses antes ya de las generales, ¿verdad? Que son en octubre del año que viene, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto muy importante. Lo segundo es que hubo mucho y sigue habiendo mucho diálogo en todos los estamentos, digamos, ahora en la mesa Unidos por Asunción, en la mesa de precandidato a intendente, en la mesa de junta municipal. Tuvimos cerca de 30 reuniones en lo que va del año en las diferentes mesas. Y bueno, se está trabajando bastante bien en las mesas. Y con respecto a Patraquería que preguntabas, bueno, esa es una decisión partidaria, digamos. Y de alguna manera, cada partido, cada sector fue definiendo su candidato de preferencia, porque los tiempos para las definiciones se están acercando, digamos. Ahora el que es un cronograma electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que obviamente es un cronograma improrrogable, ¿verdad? O sea, uno no puede cambiar, digamos, esas fechas. Y la primera fecha importante que tenemos es dentro de 45 días, el 15 de diciembre, es la fecha tope para inscribir las alianzas. Entonces, nosotros como mesa nos pusimos como fecha objetivo tener ya escritas los acuerdos de alianza. Estos son escritos jurídicos para que firman los partidos políticos para el 15 de noviembre, que es dentro de 15 días. ¿Verdad? Entonces, por eso que cada sector va tomando, digamos, de una manera su preferencia de precandidato, ¿verdad? Pero eso no quita que la mesa se sigue, digamos, conversando y que sigan las precandidaturas y que se llegue a un acuerdo. Y como yo siempre digo, hay como dos momentos para llegar a un acuerdo. Uno es ahora inscribir una sola candidatura, porque es importante decir que en la alianza puede haber un solo candidato a intendente, ¿verdad? Porque es un cargo unipersonal, ¿verdad? No es una concertación, que es el ejercicio que se hizo en el 2022-2023 para la presidencia, con Efraín, Hugo Fleitas, Martín Burri y Seba Villarejo, que ahí sí se fue a una interna de la concertación. La alianza ya es un acuerdo que se hace entre partidos políticos y candidatan a un candidato en particular, digamos, ¿verdad? Entonces, un primer tiempo ahora el 15 de diciembre, si todavía no hay acuerdo entre todos los precandidatos, lo que podría pasar es que se den la inscripción de 2 alianzas o 3 alianzas, se siga conversando y después el otro momento, digamos, ya es junio, julio del año que viene, donde uno tiene que renunciar a su candidatura y que un solo candidato, ¿verdad? En el caso de, Y, perdón, presidente, en el caso de Patria sí. Querida, ¿qué elemento fue lo que pesó para optar por la candidatura de Sole Núñez y no por Álvaro Grau? Bueno, nosotros venimos conversando de esto hace un año, muchas reuniones, muchos seguimientos, y obviamente tenemos muchas mediciones a lo largo del año, las mediciones vía encuesta, ¿verdad? Sí. De opinión pública, ¿verdad? Entonces, fuimos midiendo eh, en nuestras mediciones. Claramente Soledad es la que más mide, inclusive duplica, triplica a otros precandidatos. Por un lado. Por otro lado, bueno, Álvaro, reconocer el gran trabajo que hizo como hizo y sigue haciendo, obviamente, como concejal. Entonces, él hace unos días decide renunciar a su precandidatura a intendente, porque él también tiene la intención de candidatarse a concejal. Entonces, uno no puede candidatarse a ambos cargos, digamos, ¿verdad? O sea, no puede candidatarse a intendente y a concejal al mismo tiempo, digamos. O sea, obviamente una persona solamente se puede candidatar para un cargo, entonces son excluyentes. Entonces él decidió renunciar a su precandidatura para candidatarse nuevamente a concejal. Y bueno, el apoyo a Soledad se debe, obviamente, por un lado a las mediciones que tenemos, en el sentido que es una persona que tiene una aceptación importante dentro de la ciudadanía asuncena. Y por otro lado, compartimos también su visión, su proyecto político,
creemos que puede hacer una muy buena gestión municipal. Creemos que puede trabajar sobre ciertos valores que compartimos con Pachaquería, como la eficiencia, la honestidad. Nosotros creemos que en caso de Soledad llegar a la intendencia, que es obviamente lo que buscamos, lo que aspiramos, que pueda ser un muy buen gobierno municipal en la ciudad de Asunción. Ahora, presidente, el tema justamente de los concejales, ya hay una definición, si podés explicarle un poco a la audiencia, de cómo van a ser. ¿Va a haber una alianza, una sola lista de concejales? ¿Cada partido va a presentar sus candidatos a concejal en forma separada? ¿Cómo está esa situación? Se está conversando en la línea de una alianza donde estén cerca de, como te decía, cerca de 15 sectores políticos. Eh, y bueno, y ahí con el desbloqueo, realmente aprendimos mucho de la experiencia 2021 y 2023 con el desbloqueo, ¿verdad? Y el principal aprendizaje es que el desbloqueo permite con mayor facilidad, por decirlo de una manera, la figura de la alianza o de la unión de diferentes partidos, ¿verdad? ¿Qué pasaba anteriormente con la lista bloqueada? Vos hacías una alianza, pero obviamente no podías cambiar, o el ciudadano al votar no podía cambiar el orden, ¿verdad? Porque tenía el voto solamente por la lista y no por el candidato, por la opción, ¿verdad? Entonces ahí la negociación ya era, bueno, quién está primero, quién está segundo, quién está tercero. Si no me dan uno de los primeros dos lugares, me voy por mi cuenta. Entonces habían 35 partidos políticos que se presentaban para junta, ¿verdad? Lo que te permite el desbloqueo es que en Asunción hay 24 concejales, entonces el número 1 y hasta el número 24 tienen exactamente las mismas oportunidades de ser concejal. Depende de su voto preferencial, ¿verdad? De su voto por opción, digamos, ¿verdad? Entonces el mayor aprendizaje fue que es mucho más práctico, digamos, practicable hacer una alianza donde se unan todos los partidos políticos que tengan voto y que relativamente tengan una misma línea política, por decirlo de una manera. Y entonces todos los votos de la lista se suman, pero además de eso, los que más votos preferenciales tienen entran, digamos, finalmente como concejales, ¿verdad? Entonces, en esa línea estamos trabajando en junta, se está conversando mucho, digamos, y se fue conversando mucho en los últimos meses. Bueno, y la idea es justamente, como decía, el 15 de diciembre vence ese plazo, que nos pongamos de acuerdo y que se inscriba una lista de alianza para junta, que eventualmente acompañe, obviamente, también la lista de alianza para intendente. Claro, como una estrategia política dentro de las nuevas reglas electorales, se entiende perfectamente. Presidente, ¿cómo manejan o cómo manejarían eh, los enojos dentro de los distintos sectores? Porque es cierto, cuando uno toma postura, en este caso las candidaturas, hay otro sector que se enoja. Y dentro de este diálogo, ya en redes sociales se vio que hay algunos que decían, no, ¿por qué vamos a optar por tal candidato? Sino que este candidato era mejor. Bueno, y se tuvo que hacer toda una aclaración que la mesa Unidos por Asunción tenía ciertas reglas y que, bueno, acorde a esas reglas es que hoy se está tomando definición. Tanto es así que Agustín Saguier tuvo que pedirle al directorio del PLRA que ellos asuman una postura porque incluso los presidentes de los comités ya estaban teniendo una preferencia hacia Soledad Núñez Sí. y no hacia el candidato liberal. ¿Cómo manejar esos enojos dentro de la mesa, presidente? Bueno, lo primero es con mucho diálogo, ¿verdad? Lo segundo es, yo creo que hay que evitar, o por lo menos yo lo intento, ¿verdad? Evitar en discusiones personales, ¿verdad? Las posiciones políticas que pueden tomar los diferentes partidos políticos son totalmente autónomas, ¿verdad? Uno puede estar de acuerdo o no, y se puede enojar, entre comillas, políticamente con la decisión, pero eso no hay que llevar al plano personal, digamos, ¿verdad? Porque finalmente las decisiones la vamos a tener que tomar, digamos, como fue el caso de Pachaquería para apoyar a la precandidatura de Soledad.
porque nosotros nos pusimos el plazo final de octubre para tomar esa decisión. Y seguramente hay personas que están de acuerdo y hay personas que no están de acuerdo. Eso es normal, digamos, en la política, ¿verdad? Entonces, como te decía, primero con mucho diálogo, segundo, no entrar en el plano personal, ¿verdad? Entender que son decisiones políticas las que se toman y no de preferencia o de tinte, digamos, personal. Y lo tercero es tener muy claro el objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos une realmente, ¿verdad? Porque si no tenemos claro ese objetivo, todo se desarma. De hecho, todas estas 30 reuniones que te comentaba que se llevaban a cabo este año, el principal convocante, digamos, de las reuniones era estar muy claro en el objetivo, ¿verdad? Tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que llegar todos juntos, entonces, digamos, tenemos mayor posibilidad electoral, por decirlo de alguna manera. Y básicamente es, de alguna manera, replicar lo que pasa en el Partido Colorado en el sentido de que llegue una lista con los mejores 24 candidatos, en el caso de la concejalía, ¿verdad? O inclusive en la intendencia, ¿verdad? Que llegue un candidato. Entonces acá el objetivo principal es tener un mano a mano con el Partido Colorado, obviamente presentar propuestas de políticas públicas y de gestión a la ciudadanía que le convenza, porque finalmente esto se gana con el voto, digamos, ahora no se gana en una mesa unido por Asunción tomando decisiones entre 10, 15 o 4 personas. Esto se gana finalmente con la confianza de la ciudadanía, ¿verdad? Y a eso tenemos que apuntar, pero en la práctica y como está elaborado, digamos, o dispuesto la normativa del Código Electoral, si nosotros llegamos dispersos con 2 o 3 candidatos de la oposición, con 20 listas para junta, matemáticamente perdemos mucho, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que tener muy claro el objetivo y que ese objetivo nos siga invitando a sentarnos a la mesa, a limar diferencias, a superar esas diferencias y a seguir trabajando juntos. Presidente, Presidente, tengo sí. una preguntita. ¿Quién hizo las encuestas o las mediciones sobre Soledad Núñez? No sé si se puede revelar eso, porque menciona que hace un año vienen haciendo las mediciones y entiendo que fue el elemento determinante para optar por su candidatura. Sí, en nuestro caso, a Tiesnit. Ajá. Ujú. Ahora, la última pregunta de mi parte, presidente. ¿Cree que estas elecciones municipales, pero especialmente en las grandes ciudades, van a ser de alguna manera plebiscitarias para el gobierno de Santiago Peña? Y lo otro, si lo que pasa en estas elecciones va a condicionar a la oposición para el 2028. Yo no creo que sean publicitarias, Marcos. Sí creo que son determinantes para la oposición, ¿verdad? Como yo y en general, yo creo que la oposición, ¿verdad? Y por eso estamos sentados en la mesa Unidos por Asunción, entiende que la ciudadanía está esperando de nosotros que nos pongamos de acuerdo, que presentamos una muy buena candidatura a intendencia, no solamente como candidata o candidato, sino una muy buena opción de cambio de gestión, ¿verdad? Yo creo que la última gestión municipal del exintendente Oscar Rodríguez fue muy mala, ¿verdad? La ciudadanía lo entiende, digamos, fue muy mala administrativamente, financieramente, en cuanto a gestión, en cuanto a tratación de recursos humanos. Entonces está en nuestra responsabilidad como partido político presentar una mejor opción que el Partido Colorado, llegar todos unidos, tener madurez política, ganar las elecciones en Asunción y hacer un muy buen gobierno, ¿verdad? Esa es una responsabilidad que la tomamos todos de la oposición y por eso es que estamos trabajando tanto en esto, digamos, ¿verdad? Porque entendemos esa responsabilidad, ¿verdad? Ahora, ganar Asunción y mostrarle a la ciudadanía que la oposición, digamos, o el no Partido Colorado puede hacer un mejor gobierno que el Partido Colorado, sí es determinante para el 2028, ¿verdad? Porque primero, si nosotros no ganamos Asunción, obviamente las posibilidades del 2028 están como más alejadas.
Segundo, si ganamos Asunción y hacemos un mal gobierno, ese sí va a ser un plebiscito para nosotros para el 2028. Y la tercera, digamos, alternativa, que es la que estamos obviamente persiguiendo, es ganar Asunción, hacer un excelente gobierno municipal y obviamente que la ciudadanía diga, ok, podemos confiar en la oposición también para el gobierno central, para la presidencia, ¿verdad? En Y no es- solamente Asunción, obviamente también las grandes ciudades, como decías Marco, ¿verdad? Estamos bueno, trabajando en Ciudad del Este, estamos trabajando en Encarnación también muy fuertemente, que básicamente tuvo 2 periodos de gobierno municipal del intendente Luis Hit de Patraquería, que fue un gobierno excelente. O sea, para nosotros Encarnación, y digo para nosotros Patraquería, realmente un orgullo y una demostración de que si uno quiere hacer un buen trabajo, puede hacer un buen trabajo, se puede hacer un buen trabajo de la función pública. Es mentira que la municipalidad es cementerio de los políticos si uno hace una buena gestión. Y bueno, esas 3 ciudades principalmente y otras tantas, ¿verdad? Son determinantes. Si nosotros ganamos Ciudad del Este, Encarnación, Asunción, y en el año y medio que queda para la presidencial del 2028, se muestra que se puede hacer un muy buen trabajo de la gestión pública, ese sí es un plebiscito para la oposición, para después que la ciudadanía nos dé también su confianza en el 2028. Mi última, presidente, Ciudad del Este, dependiendo del resultado del próximo domingo, ¿qué tanto va a influir en Asunción para la oposición? Y si el resultado de Ciudad del Este podría cambiar el nombre de los candidatos para la intendencia de Asunción, o esto ya está definido. No, yo creo que no. Yo creo que van por cuerdas separadas. Tenemos un muy buen relacionamiento con Yo Creo, desde Pachaquería, y entiendo que la mayoría de los partidos de oposición acompañamos nosotros como partido la candidatura de Daniel Mujica, de Dani Mujica, ahora para el próximo domingo. No, yo creo que van por cuerdas separadas, pero con muy buen relacionamiento, ¿verdad? Sí, Ciudad del Este es clave, no solamente esta elección, también obviamente la del año que viene, y estas 2 elecciones en Ciudad del Este sí son claves para la general del 2028, sobre todo para la presidencia, ¿verdad? Perfecto. Bueno, perfecto. Te agradecemos mucho, presidente, como siempre, y vamos a estar expectantes a lo que suceda el próximo domingo y a que la oposición, antes del 15 de diciembre, tome una definición sobre Asunción en particular. Dale, muchas gracias Marco, Edgardo, a toda la audiencia de la audiencia por el contacto. Gracias, presidente. Estefan Rasmussen, presidente del partido Patria Querida, él es el que está llevando adelante la mesa Unidos por Asunción. Sí. En el caso de PPQ, él ya le dio su respaldo a Soledad Núñez. Sí. Lo mismo hizo Eduardo Nakayama, lo mismo hizo en su momento PDP. Creo que otra nucleación, no recuerdo si PDC, que está dentro de las 15 nucleaciones. Sí, Y el esta PRF, semana sí. falta definir el PLRA, obviamente. Sí, pero prácticamente todos los concejales que en este momento tiene el PLRA ya se decantaron también por Soledad Núñez y los presidentes de la mayoría de los comités de capital del PLRA. O sea que todo apunta a que Soledad Núñez va ganando, aunque también Johanna Ortega tiene bastante respaldo de el Frente Guazú de alguna manera y veremos cómo se define esto. Creo que estamos ya a las puertas, si no es la próxima semana, la siguiente ya va a haber una definición. Sí, interesante, ¿sabes qué, Marcos? Que son 2 mujeres quienes están pugnando Sí. por esa candidatura en la oposición. En el otro bloque son todos varones. Sí. ¿Te fijaste esa particularidad? Y también medición. En el caso de Soledad Núñez, la medición pesó para que le apoye PPQ. Es lo que dijo, sí. Y no sé si hay otro tipo de forma de elegir en esta instancia, digamos. Creo que ya no hay tiempo. No hay, por eso, por los tiempos. Pero sí, como decir, Johanna Ortega también tiene su fuerza dentro de esta puja. Y otro dato interesante, esta estrategia para conformar alianzas para la concejalía, que sí te va a pesar el día de mañana para tener poder de decisión en la Junta para una decisión que tome el intendente. Esa fuerza conjunta también creo que entendió la oposición y sobre todo esto que dice, aprender de este nuevo esquema o sistema de elección, que vos podés
mover los candidatos. Es Así interesante también, porque si no se te dispersan los votos. Claro. Como Ahí estrategia pierden política todos. y análisis político es bastante enriquecedor. Así es.